demasiado incontrolable. Bueno, entonces ese sería... Sí, por supuesto. Como dice en el chat, alguien se levanta en la madrugada y no puede volver a dormir porque está con esta preocupación, ¿no? Sumado a, por supuesto, la preocupación que creo que nos engloba a todos aquí, que es la parte de la patología respiratoria. Es lógico que uno esté en alerta frente a eso, ¿no? El miedo a que algo ocurra, a lo que sea, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí está el tema del estrés. Y ahora vamos a contrastarlo con lo que hemos aprendido de la respiración. ¿Está bien? Entonces vamos a retomar el tema del diafragma. Nuestro amigo cúpula, o como una pelota de fútbol cortada a la mitad, a la que está en color del partido, que es esta cúpula, esta mitad de pelota que está por debajo de los pulmones y que se eleva, no, que se mueve de abajo hacia arriba para que el aire entre al cuerpo. Entonces es eso. Esto ocurre. El sistema que se encarga de la parte de la reacción del estrés se llama sistema simpático. Es un sistema nervioso, es parte del sistema nervioso involuntario, que lo que hace es permitir que el cuerpo tenga esta defensa frente a las preocupaciones, ¿no? Se podría decir de que este sistema nervioso simpático es el sistema nervioso de la supervivencia, porque es lo que ha permitido a los cavernícolas a sobrevivir. Pero no todo es pelea, no todo es confrontación, ¿no? Los cavernícolas tenían relaciones, tenían hijos, tenían una vida, entre comillas, social, tenían cuevas, tenían clanes, y tenían que tener otro tipo de reacción aparte del de la supervivencia. ¿Qué es el de la vivencia? El de existir, sin peligros al frente, solamente como seres humanos. Y este sistema de la vivencia, del existir, se llama sistema parasimpático, que es el sistema que se contrapone al sistema de la supervivencia. Cuando hay peligros, la supervivencia entra en juego. Se activa el estrés, se activa el sistema simpático y uno lucha por sobrevivir. Pero cuando no hay peligro cerca, se activa o se mantiene activo el otro sistema, que es el parasimpático, el sistema de la vivencia, de la existencia. ¿Y qué hace este sistema? Lo que hace es activar todos los órganos que me permiten existir, que me permiten ser yo sin ningún peligro alrededor, que me permiten respirar y que me permiten alimentarme y por supuesto que me permiten descansar. ¿Está bien? Sistema simpático, estrés, supervivencia, conflicto o huida. Sistema parasimpático, sistema de la vivencia, de la existencia. El sistema de la alimentación, de la nutrición, del descanso. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Sigamos. A consumir tal vez para que nos alivie la ansiedad. Bueno, eso de verdad es un tema de un nutricionista. No hay remedios mágicos para disminuir la ansiedad. Lo que hay son actos fisiológicos que van a permitir controlarla al menos. Y aquí es donde va mi tema, que es que el sistema parasimpático, el sistema de la vivencia, de la existencia, de la alimentación, nutrición y descanso, tiene un protagonista, tiene una estructura que se encarga de activarlo, que es el nervio vago. ¿Ok? No se llama vago porque es flojo, sino se llama vago porque vaga el cuerpo. Comienza en el tálamo, comienza en el sistema nervioso central y desciende por delante de la columna vertebral. Baja, 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 baja por todo el cuerpo.
e inerva mis pulmones, o sea, es decir, que alimenta mis pulmones y alimenta mi sistema digestivo. ¿Está bien? O sea, le permite funcionar al sistema digestivo y le permite funcionar a mis pulmones. ¿Ok? Como alguna vez quizás han escuchado, el sistema nervioso, los nervios, son como fuentes de electricidad para que puedan funcionar los órganos, los músculos, la piel, etc. Entonces, este cable que baja por la columna vertebral, se encarga de darle esta función, esta funcionabilidad, esta función a los órganos respiratorios y a los órganos digestivos. ¿Hasta ahí todo bien? Nervio vago. El nervio vago, perfecto. Entonces, como les explicaba, lo que hace el nervio vago es descender por el cerebro y por delante de la columna. Baja, 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 y se encuentra al final del tórax, ¿verdad? Pero como les dije al comienzo, el tórax es una estructura cerrada. Nada entra y nada sale, porque no puede haber nada que ponga en peligro el sistema cardiorrespiratorio. Como nada entra y nada sale, el vago lo que hace es penetrar el piso que está impidiendo que llegue hacia la parte abdominal. Y el piso es justamente el diafragma. El nervio vago penetra el diafragma, uniéndose con él, para poder seguir descendiendo hacia mis órganos digestivos. Y en ese momento se hacen uno. El nervio vago en su situación de nervio y el músculo diafragmático en su situación de músculo se juntan y comienzan a trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo respiro con el diafragma o activo mi diafragma, muevo mi diafragma, lo que hago es estimular a mi nervio vago para poder generar una reacción de tranquilidad y bienestar y nutrición, calma y descanso a mi cuerpo, que es justamente lo que el hombre debería hacer cuando, el ser humano debería hacer cuando no está en peligro. Al mover el diafragma de arriba abajo, se mueve también el nervio vago, activando mi sistema de existencia, mi sistema de calma, de nutrición y de bienestar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ahí te Todo, había más de que su estrés le da dolor de panza, su diafragma y sus pechos. Pero sí hay siempre recurrente en casi todos los pacientes que siempre te dicen que les duele la espalda o por lo general es la espalda, ¿no? Que les duele esta zona. Y cuando van al médico, el médico siempre les dice pues que no es nada que tenga que ver con la enfermedad, ¿no? Que es estrés. O sea, esa es la respuesta que siempre les dan los médicos. Claro. ¿Qué ocurre? Como les decía, cuando tengo un ataque de insuficiencia respiratoria, lo que la gente tiende a hacer, lo que el paciente tiende a hacer es activar una respiración forzada y constante y rápida. Esta reacción forzada que incluye musculatura que debería solamente activarse en emergencias, comienza a contraerse con fuerza y con violencia para permitir esta toma de aire constante, esta nueva forma de tomar aire para poder respirar. Entonces, este acto tosco, este acto de emergencia, genera un estrés en musculaturas que no deberían estar siendo estresadas, ¿no? Como es el pectoral, los músculos del cuello, los músculos intercostales. Ese dolor de pechos que menciona puede muy bien darse porque los músculos intercostales están siendo activados por ese estrés de ganar aire cada vez que tengo una crisis. Entonces yo hiperinsuflo, aumento mi movimiento torácico y estreso a mis músculos costales
intercostales, haciendo que tenga un dolor irradiado a nivel de mamas, ¿no? Eso también puede ser. Por supuesto que el diafragma también puede doler porque es un músculo grande. El diafragma es un músculo fuertísimo. Es un diafragma estresado, es un diafragma que va a generar tensiones a nivel de toda la cúpula, de todo alrededor del tórax, tanto adelante como atrás, generando influencia a nivel lumbar. Y ese es un malestar muy fuerte. Es un diafragma estresado, es un diafragma peligroso. Ahora, no es que el estrés genere dolor, sino es que es esta inadecuada mecánica respiratoria que ha generado que el diafragma se estrese. Y por supuesto va a causar todas estas consideraciones, ¿no? Noelia, tenías la mano levantada, no sé si quieres preguntar algo. Sí, sí, Alicia. Buenas noches, doctor. Una José Luis, consultita. dime. Por ejemplo, mi papá es una persona que tiene hipertiroidismo. Ujú. Entonces, bueno, en su caso de él, por ejemplo, por sus hormonas, el médico me indica que él sí tiene mucha ansiedad a cada momento. No, perdón, como, claro, ansiedad. Entonces le da palpitación y le falta el aire, ¿no? A veces yo pienso que lo relaciona a veces con el tema cardíaco también, pero me dice el médico que por su caso son las alteraciones de la hormona. Ujú. Entonces, con lo que usted menciona, ese ejercicio del diafragma para que, yo creo que eso también le va a ayudar bastante, ¿no, doctor? Al menos para Sí, que de repente, para que un poco pueda bajar su ansiedad. claro. Digamos de que la herramienta principal de la fisioterapia para disminuir la sintomatología de ansiedad, ese aumento de palpitaciones, ese aumento de frecuencia respiratoria, esta superficialidad de la respiración, ¿no? Este acto de reacción extrema de la preocupación, del nerviosismo, puede muy bien lidiarse con las respiraciones diafragmáticas, no de manera inmediata, no es como le decía una varita mágica que tú mueves y ya se acabó, sino es un método de influencia sobre el sistema nervioso parasimpático, que a más tiempo lo practiques, más fuerte lo haces. No sé si alguna vez han escuchado esta frase atrofia por desuso, que si no lo usas lo pierdes. Ya. Algo así ocurre en nosotros, en todos nosotros. Como perdemos esta capacidad de respirar diafragmáticamente, perdemos la naturalidad de la activación del parasimpático, porque esa es la lógica. Si una persona siempre respira con el diafragma moviéndose, significa que siempre activa su parasimpático. Es decir, que siempre está existiendo como debería existir. Pero cuando perdemos esta capacidad de mover correctamente el diafragma, comenzamos a respirar con el tórax, dejamos de utilizar el nervio vago correctamente y perdemos esta función natural de calmarnos. Pasa una preocupación, perdemos el control. O pasa una preocupación y nos quedamos preocupados más tiempo del necesario, porque nuestro cuerpo no encuentra la calma, porque el parasimpático no tiene esta costumbre de activarse. Entonces, lo que dices es cierto, tu papá tiene problemas hormonales por este hipertiroidismo, sumado creo que a la patología pulmonar. Sin embargo, si él estimula su parasimpático, respirando diafragmáticamente, haciendo el movimiento correcto del nervio vago, del diafragma, descendiendo y ascendiendo, va a poder acostumbrar a su cuerpo a nuevas reacciones, un nuevo estímulo fisiológico interior que le va a ayudar a lidiar un poco con la sintomatología de esta ansiedad, ¿no? Ok. El tema, por supuesto, es que, para serles sincero, la activación del nervio vago es algo que tiene que darse con delicadeza. Yo tiendo a enseñar esto a mis pacientes con dolores de espalda, porque siempre está relacionado, tengo esta teoría de que todo paciente con dolor de espalda es un paciente ansioso. Y hasta ahora un buen 95% de los casos se ha dado. Y
Y el movimiento diafragmático tiene mucho que ver con la estabilidad del abdomen, por ende, por la estabilidad de la columna. Entonces, si tú sumas lo que necesita la persona para estabilizar su columna, más el diafragma, te das cuenta que esa persona no tiene esta herramienta de movimiento correcto del diafragma y está respirando incorrectamente. Entonces es ahí donde lo enseño. Pero a veces ha pasado de que este estímulo del nervio vago, cuando es demasiado tiempo, puede causar en la persona reacciones fisiológicas que no son normales. Calor, una sensación de ligereza a nivel de la cabeza, un mareo, etc. Por eso, esta forma de respirar y esta herramienta respiratoria debe hacerse siempre progresivamente, de a pocos, de menos a más, para que el cuerpo poco a poco aprenda a que hay una estructura que puede ser estimulada para poder generar beneficios de ese estímulo. Muy bien, ¿cuántas veces al día? La mejor forma de comenzar es una vez cada vez que te acuerdas. Pero en verdad, lo correcto que tienes que hacer es poder aprender esta mecánica de la respiración. Si tú aprendes la mecánica de la respiración, ahí tú estás activando tu diafragma y por ende tu nervio vago. Poco a poco, con esta práctica, cada vez que te acuerdas, lo haces una vez, luego si ves que no hay reacciones negativas, le aumentas una vez cada vez que te acuerdes, vas a poder dominar este acto de respirar. Pero como les digo, dominio de la respiración. Si yo aprendo a dominar la forma correcta de respirar, este ejercicio de practicar la respiración va a salir naturalmente. Porque al final de cuentas, el cuerpo está hecho para respirar diafragmáticamente, como los bebés. De nuevo insisto, nadie le enseña a los bebés cómo respirar, y los bebés respiran, simplemente respiran. Y así es como deberíamos conservarla la respiración. ¿Cómo es? Tomo aire, el diafragma desciende. Significa que la pancita crece. Boto el aire, la pancita se desinfla, el diafragma sube y el aire sale. Tomo aire, panza crece. Boto el aire, panza se sume, se achica o se mete. Tomo, panza se hincha. Boto, panza se desinfla, se achica, se sume o se contrae. Me duele mi espalda, doctor, muy fuerte, encima no tengo espacio de trabajo. Sí, definitivamente el estrés llega de todas partes. Por ejemplo, lo que nos cuenta en el chat es digno de alarma. Es decir, yo veo que todo está de una manera que no quiero, no tengo espacio para trabajar, no me siento bien. Entonces, este es un peligro para mí. Esto hace que mi cuerpo reaccione de manera estresada para poder, entre comillas, lidiar. Pero yo me siento tanto estrés que me limita y al final no lidio con nada y me quedo con la preocupación. Mi estrés no resuelve y se vuelve crónico. Un estrés crónico debilita. Un estrés crónico genera dolor. Entonces, es un poco eso. Si yo le doy respiración diafragmática a mi cuerpo, estimulo a mi parasimpático a reaccionar, puedo lidiar mejor con los eventos en mi día o las situaciones en mi vida que me generan estrés. Por eso es esta frase, cálmate y respira profundo. No sé si alguna vez la han escuchado. Respira, respira, cálmate. Ya, la frase correcta es que si tú respiras diafragmáticamente, aunque no quieras, te vas a calmar. Porque es algo fisiológico. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación de estrés y ustedes se dan la oportunidad de respirar profunda diafragmáticamente, inevitablemente va a llegar la calma.
porque es una respuesta fisiológica del cuerpo. Así que, como nos cuenta América, ella ve esta limitación en su casa que le acarrea un sufrimiento emocional, pero va a comenzar a lidiar de una manera agencial, ¿no? Ella misma, su voluntad va a ayudarle a poder lidiar mejor con este estrés respirando. Yo fue operado hace un corazón, puedo hacer ese ejercicio, caso me dieron la espirometría. Claro, la espirometría es esta prueba donde mis soplidos y mi forma de respirar se mide, ¿no? mediante el espirómetro. Por supuesto, la respiración y la fuerza de respiración va a depender de cuánta fuerza tienes a nivel del diafragma. Y es algo que voy a tratar de retroceder, de lo que esa mamá me estaba preguntando por su hijo. Yo le pregunté si su hijo era gordito o delgado. Y es porque si tu diafragma es un músculo, este músculo va a depender de los demás músculos que están alrededor. Es lo mismo que un brazo fuerte. Un fortachón no puede tener solamente el bíceps grande. Necesita tener los hombros, el antebrazo, el tríceps y demás músculos para poder ayudarse en el gimnasio. Lo mismo es el diafragma. El diafragma depende de los músculos alrededor para poder funcionar bien. Si la panza está suelta, si no hay fuerza abdominal, el diafragma no tiene un compañero de trabajo. Entonces, al no tener un compañero de trabajo, trabaja menos eficientemente. Es un diafragma ineficiente que no va a poder tomar todo el aire que necesita y, por supuesto, no se va a poder mover adecuadamente para generar la reacción en el nervio vago y no activar el sistema parasimpático. Lo del acto de esta respiración pensada moviendo tu abdomen sería considerado un acto físico. Entonces lo correcto es que midas cuánto acto físico puedes hacer porque has sido operada del corazón, tienes un mes. Entonces, si puedes hacer la prueba de cómo es que te sientes al hacer esta respiración pensada de mover tu abdomen mientras tomas aire, para ver cuál es la consecuencia en tu sistema cardiovascular, ¿no? No es hacerlo por hacer, sino es medir cómo te sientes. Y por supuesto, si tienes a tu equipo, a tu cardiólogo y a un equipo fisioterapéutico en el lugar a donde vas a atenderte, sería ideal que les preguntes si ya estás listo, pero creo que un mes es muy pronto. Lo que puedes hacer sí es por lo menos aplicar un poco la conciencia de qué se mueve cuando tomo mi aire, ¿no? Estoy metiendo la barriga cuando tomo aire, tratar de tomar esa conciencia de qué está pasando conmigo cuando estoy respirando. Es importante conocerse antes de hacer una práctica, especialmente con una cirugía de corazón tan pronto, ¿no? Esto de meditación te ayudaría también, porque se supone que combinarías el respirar bien y el tener un poco de calma. Y normalmente cree que la meditación tiene que ser muy larga, ¿no? Y por lo general, o lo recomendable es que las meditaciones sean pequeñas, pero te ayudan, ¿no? ¿O no? Claro, el pensamiento positivo, al final de cuentas, podemos resumirlo en la agencia, en tomar control, ¿no? Yo decido respirar de esta manera. Acá en los comentarios, gracias a Dios, encuentro que la gente está ávida en hacerlo, ¿no? Yo quiero hacerlo de esta manera. Y esta agencia también es mental, ¿no? Yo decido pensar en esto, ¿no? Imaginarme un prado, imaginarme un río, un lago, algo que me haga sentirme cómodo, imaginarme en mi casa, quizás en algún momento que vivía con mis padres. Tratar de poner la mente en la agencia, en esta decisión de tu bienestar. Yo, por ejemplo, tuvimos una situación médica en la casa y no podía dormir. Entonces, el silencio era atropellante para mí, porque mi mente comenzaba a dar vueltas sobre esta situación médica.
y al no poderme concentrar para dormir, al no poderme relajarme para dormir, aplicaba esta respiración, pero a veces no era suficiente. Entonces lo que yo hacía era decir la palabra nada, pero en mi mente, porque es difícil imaginarse nada. Entonces, para convencer a mi cerebro de que se imagine nada, yo decía nada. De mi mente estaba nada, 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 mientras respiraba profundo, y eventualmente me quedaba dormido porque mi mente estaba en nada. Así que esa agencia, es tomar el control. Por supuesto, ante una crisis ansiosa, mucho control no vas a poder tomar, ¿no? Pero aquí es un tema de cómo estimulas tu cuerpo para poder prepararlo al siguiente evento. O sea, me da la crisis y estoy con diferentes síntomas. ¿Yo puedo tomar el control y respirar diafragmáticamente? Sí. ¿Cuánto me va a dejar mi cuerpo hacerlo? No se sabe. ¿Va a funcionar mientras estoy en el ataque ansioso? Nadie lo sabe. Pero lo que yo puedo hacer es prepararme para el siguiente ataque ansioso, estimulando mi sistema parasimpático, respirando diafragmáticamente, hacerlo más activo, para que cuando suceda la crisis, Dios no quiera, mi cuerpo está un poco más preparado para reaccionar. Es algo así, es como el practicar el saludo a la suegra. Yo le llamo esta práctica voluntaria del ¿cómo se llama? Reconexión o desaprender actos naturales. Por ejemplo, un ejemplo, yo a mi suegra le digo hola. Entonces siempre que la veo le digo hola. Pero a mi suegra no le gusta que le diga hola, le gusta que le diga buenos días. ¿Está bien? Pero a mí naturalmente me sale el hola. Yo tengo que decirle a mi suegra buenos días. Entonces, cuando la veo le digo hola, porque es algo que he aprendido naturalmente. Pero si yo practico por mi cuenta, buenos días, y estoy practicando fuera del acto de encontrarme con mi suegra, va a ser más probable que cuando la vea, le diga buenos días en vez de hola. Pero si yo solo espero a encontrármela para que aparezca el buenos días, va a ser más probable que salga el hola, que es este saludo automático. Pero si yo practico el buenos días antes de encontrarme con mi suegra, probablemente diga buenos días cuando la vea. Lo mismo en la respiración diafragmática. Si yo la practico fuera del momento de la crisis, va a ser más probable que mi cuerpo esté más sábio en reaccionar de esa manera, en darle la oportunidad a la respiración diafragmática cuando suceda la crisis, Dios no quiera, ¿no? Una consulta. Sí, con confianza. Sí, hablando de eso, ¿desde qué edad pueden practicar esa respiración? Desde siempre. Claro, no. No, debe haber una manera de poder llegar al niño para poder enseñarle Explicarle. cómo. Claro, tiene que tener cierto dominio del idioma, ¿no? Por lo menos no debe ser testigo a su alrededor de gente respirando torácicamente, ¿no? Porque así es un poco como se aprende el ejemplo. Y luego ocurre en las clases de educación física. No quiero generalizar, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos ocurrió en mi colegio. Mi profesor de educación física nos enseñaba a respirar torácicamente y olvidarnos por completo del diafragma. Y así es como una veintena de niños se fue respirando mal. Entonces es un poco eso, es vigilancia, es buen ejemplo, es conocimiento más que nada. Si conoces sobre la mecánica respiratoria, la puedes aplicar en casa y tu hijo te va a ver, ¿no? Te va a ver haciendo lo correcto. Y cuando él domine el lenguaje, se le puede enseñar. Gracias. Por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y gracias a Dios él domina el lenguaje, así que él responde a las indicaciones que le doy, ¿no? Mete el estómago cuando soples.
cuando tomes aire, infla la pancita. Entiende ese mensaje y lo que haces es aplicarlo. ¿Alguna otra pregunta si tienen? Aprovechen. Sí, con confianza, por favor. ¿Sí? Se Sí, convirtió en monólogo, pero la idea es que todos participen. ahora no sé la que no entendí bien. Dijo que mayormente las personas que le duelen la espalda se relaciona con ¿Con la ansiedad? con la Yo, yo- ansiedad. yo encuentro que todos mis pacientes con dolor de espalda tienden a tener este nerviosismo, esta reacción ansiosa, esta preocupación constante, este estrés crónico. Es algo que he encontrado, como te digo, un 95%. Es difícil que me encuentre una persona con dolor de espalda que no tenga alguna característica que se le podría dar a un ansioso, ¿no? Sin ánimos de diagnosticarlo. Pero por lo menos este concepto de persona ansiosa, una persona que se preocupa fácilmente. No un trastorno ansioso, no necesariamente. Pero a lo que voy es que es porque el diafragma, como es una cúpula que va por todo el cuerpo, ¿no? De atrás, adelante, a los costados, tiene injerencia en la estabilidad lumbar. Es decir, que trabaja sosteniendo la columna desde su situación. Entonces, si no hay un buen diafragma, la columna va a estar abandonada en su parte lumbar superior. Entonces, si está abandonada, la persona sufre de problemas lumbares. Si el diafragma es débil y no sostiene bien la columna lumbar, la persona sufre dolores lumbares. Pero también es probable que no esté usando bien su diafragma. Por eso es probable que no esté activando correctamente su sistema parasimpático. Es un juego de probabilidades, ¿no? Si no sé esto, es probable que esto pase, es probable que esto sea hipótesis. Pero hasta ahora me ayuda a organizar a mis pacientes y saber qué enseñarles, ¿no? Sí, me interesa por qué, porque mi esposo siempre se queja de dolor de la espalda y como que yo Ah, me estoy relacionando lo que dice, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ver un poco con la ansiedad. Y entonces, siempre a él le han hecho el masaje en la espalda para que se relaje, pero nunca han mencionado el hecho del diafragma, de respirar correctamente, ¿no? O sea, recién lo escucho. Entonces, tiene que ver, sí, por supuesto, es que digamos que es un extra. Lo que pasa es que si hablamos de estabilidad lumbar, la estabilidad lumbar ocurre desde un suceso tipo píldora. En el abdomen, en la parte de arriba, hay un techo. Este techo es el diafragma. ¿Está bien? Un buen diafragma sostiene la parte de arriba y le ayuda al peso de la columna vertebral lumbar a relajarse. Un mal diafragma permite que todo caiga, es como un mal techo, y le da más peso a las vértebras. Por abajo hay un piso. Este piso es el piso pélvico, que sostiene a la pelvis. Un buen piso pélvico es una pelvis sostenida. Un mal piso pélvico es una pelvis suelta que le da más trabajo a la columna lumbar. Alrededor hay un músculo tipo faja que se llama transverso. Un buen transverso es una columna sostenida, es una columna eficiente. Un mal transverso es una columna vulnerable, una columna que está siendo hecha a trabajar de más. Pero también un mal transverso es un diafragma que no tiene compañero. ¿Está bien? Entonces, esta situación, el cuerpo trabaja en sinergias, el cuerpo trabaja con ayuda de los demás, cada parte del cuerpo necesita un compañero. Es por eso que probabilísticamente, como te decía, si una persona tiene dolores lumbares es porque tiene todo un sistema que no está trabajando de la mano. Y entonces va a haber descompensaciones en diferentes puntos, ¿no? Pero si tu esposo tiene dolores de espalda,
Lo que él necesita es estabilidad lumbar. Claro, tiene estrés y eso hay que relajarlo con masoterapia, terapia manual, eso definitivamente. Pero para que este estrés sea mejor recibido por el cuerpo, necesita una fuerza que sostenga la columna y el estrés que va a venir, porque no va a dejar de tener preocupaciones, no va a dejar de trabajar. Entonces, como siempre va a trabajar, necesita una fuerza que se contraponga al trabajo. Que volvemos a la situación de la primera mamá que nos hablaba de su hijo y esta situación respiratoria de necesidad de oxígeno, ¿no? Un cuerpo fuerte, un cuerpo entrenado, es un cuerpo que respira mejor, porque tiene la musculatura ayudante del diafragma. Si tengo esta fuerza, teóricamente, mi hijo tendría que tener una mejor respiración nocturna, porque tengo esta ayuda tácita, ¿no? Esta fuerza, esta tonicidad muscular que va a permanecer conmigo a la hora que duerma y me va a poder ayudar a respirar mejor. Es recomendable realizarlo después de cuánto tiempo de haber consumido los alimentos. De hecho, es bueno respirar profundo y diafragmáticamente mientras como, porque como les mencionaba, o bueno, no de una manera exagerada, ¿no? Lo correcto es comer, pero el sistema parasimpático es el sistema de la nutrición, porque como les decía, conecta, o sea, le da electricidad, por así decirlo, a los órganos digestivos. Entonces ellos funcionan mejor si la persona ha activado su parasimpático. O sea, puedo estar con el parasimpático prendido, habiendo respirado diafragmáticamente, y luego meter la ingesta de comida. De esa manera, la comida va a absorberse mejor. Ahora, si lo hago mientras como, por supuesto, cuidando de no atorarme, también sería correcto. Tengo el sistema digestivo en funcionamiento mientras estoy comiendo, eso es lo ideal. El problema es que todo como si tuviera alguien persiguiendo, ¿no? Hay un apuro en comer, hay un apuro en terminar de comer para hacer otras cosas. Entonces, como que no se llevan la relajación con el almuerzo, más bien es un estrés almorzar, y eso es peligroso. La idea es que no se estresen, sino que la idea es manejar mejor el estrés y no estar estresándose con el tema de respiración, sino todo lo contrario, que les ayude el respirar bien. José, creo que te hemos robado harto tiempo. Mira, son 11 de la noche, increíble que se hayan quedado. Acá hay varias que duermen temprano, otras somos nocturnas, pero sí, te agradecemos más bien un montón y no sé si te podemos robar tal vez en la disposición que tú puedas y que nos hagas como que una serie de ejercicios para que ellos también puedan practicar en su día a día, ¿no? O sea, porque normalmente los pacientes, dependiendo en el estadio que están, no suelen hacer muchos ejercicios. La cuarentena nos arruinó totalmente porque con eso de no contagiarse, todo el mundo terminó encerrándose y fuimos tal vez las más obedientes para no contagiarnos, pero perdimos Claro, esa capacidad del ejercicio, perdimos musculatura, hemos perdido peso muchas, y que también nos perjudica, ¿no? Entonces no ha sido bueno. Entonces estamos tratando de impulsar el tema de que retornen ejercicios, que se alimenten bien, el tema de respiración, el tema emocional, el tema de tratamiento, o sea, todo lo que conlleva tener una enfermedad crónica. Y me parece muy interesante lo que tú has hablado del tema de respiración, algunos ejercicios que tú haces como tu especialidad, que es el fisioterapeuta. Y no sé, si en algún otro momento tú pudieras disponer y pudieras darnos estos pequeños, no sé, yo estoy enseñarnos encantado. los ejercicios. Mi disponibilidad es los jueves en la noche. De esta manera, más bien, disculpen si es muy tarde. Lo que pasa No, es les que... voy a convocar para otra fecha, pero sí para robarte tal vez. Y bueno, ya sabemos que siempre vas a poner jueves a las 9:30, así que igual al grupo les aviso que es el horario, pero sí eso, ¿no? Aprovechar de que tal vez pudieras una sesión y para que todos podamos hacer estos ejercicios y que aprendan, ¿no? Que no solamente sea esa parte teórica, sino lo de ahora que, por ejemplo, enseñaste y que uno está haciendo, pero me gustaría que el resto también lo intente y lo haga, ¿no? Sí, me encantaría. Sería bueno organizar todo el nivel a donde se puede abordar el problema de la